Así le enseña guitarra a los nietos. Hoy en Latinos Sobresalientes tenemos a una mujer ejemplar, una mujer que nos ha dado mucho a los latinos en los Estados Unidos, de herencia mexicana, pero con su corazón como si hubiera nacido en nuestro México lindo. La doctora Dorothy Karam nos recibe hoy en su casa. Muchísimas gracias. Bienvenidos, siempre está a sus órdenes la casa. Feliz de que nos permita llegar hasta el rincón más íntimo de su hogar, que nos tiene impactados a todo el equipo que vinimos el día de hoy. Y queremos conocerla, no solamente su hogar, queremos conocerla a usted. ¿Quién es Dorothy Karam? ¿Quién es esa mujer que el día de hoy es un ícono de las mujeres en los Estados Unidos y en nuestra comunidad en Houston? Ay, muchas gracias. Dios me ha favorecido mucho con muchas oportunidades en mi vida y además con conocer a gente que cada persona que yo me encontraba o yo la veía o la conocía, siempre me enseñó algo. Así es que estoy muy agradecido por eso, porque sí. Sí, efectivamente, yo soy de descendencia mexicana por parte de mi mamá. ¿Que era de Ciudad de México? De la Ciudad de México. Su papá era el coronel adjunto de Porfirio Díaz. ¡Wow! Pero como saben, eso, toda la cosa de la revolución era una cosa muy extraña, porque a don Porfirio lo mandaron a Francia a vivir. Y mi abuelo salió de México dejando a mi abuelita con sus 4 niñas y mi mamá recién nacida. Así es que creció en México mi mamá. Y después, cuando mi mamá ya tenía como 15 años, mi abuelito regresó de su destierro a Nueva York y a Cuba, y vino a México. Otra vez estuvo en la política y todo, y luego lo invitó un señor aquí mexicano de descendencia también inglés, por el norte de México, que se llamaba Robert Autry, por el cual hay una casa cerca de una iglesia episcopal enfrente de Rice que se llama Autry House. Eso casi nadie sabe, que el señor Autry era de origen mexicana también. Miren, nada más. Sí, y con toda esa historia de nuestro México, va creciendo, se va desarrollándose y se va formando. ¿En qué momento su madre llega aquí a los Estados Unidos? ¿Y en qué momento es que conoce a su papá? Pues sí, esa es otra interesante historia. Mi papá era de tercera generación tejana. Su mamá era de lo que le dicen Heights, y mi abuelito era de Harrisburg. Pero, y mi abuelo, el papá de él, fue uno de los miembros del Concilio de Houston en los años 1946. Así es que siempre estuvo involucrado los Farrington, que ese era mi apellido materno, en toda la política de Houston. Pero cuando mi papá era chico, uno de su religión, que eran bautistas ellos, le dijeron que el futuro de Houston eran los hispanos, y los hispanos eran mexicanos, porque no había de otros países aquí. Entonces, en los años 1919 y 20, y mi papá desde chico se involucró con la colonia mexicana y se hizo más mexicano que los mexicanos. Y entonces tuvo el placer de ser amigo de una artista muy famosa de Houston, bueno, de Estados Unidos, Clark Gable. Pero por supuesto. Entonces Clark Gable se casó con una señora de aquí de Houston y tenía un teatro que se llamaba el Palace Theater. Y allí hacía obras, y mi papá, como era su amigo, también estaba en las obras, y un día le dijo Clark: Curtis, necesitamos que salga una escena de México bailando el jarabe tapatío. Y alguien le dijo que mi mamá, que estaba aquí de visita, sabía bailar y que era bonita. Gracias. Entonces la llamó porque sabía bailar o porque era bonita. Ahí quedó la duda. Sí, de ambas cosas, yo creo. Pero más que nada porque sabía bailar. Entonces bailaron el jarabe tapatío, y luego a los 10 años de conocerse, pues aquí me tienes. A los 10 años de conocerse, ¿sabe cuánto tiempo duraron de novios o cortejándola? Porque en ese entonces cortejar a una mujer era de muchísimo tiempo hasta convencerla, ¿no? Pues sí, se casaron en 31.
se conocieron en 26, pues no eran cuántos, 10 años, pero eran casi. Sí. Sí. Y bueno, y con esta herencia, digo, qué lindo, ¿no? Que Sí, además es bonito. Es una fusión de dos culturas. Sí. ¿Cómo fue tu infancia dentro de una casa con dos culturas? En estos tiempos muy diferentes a los que hoy ya lo vemos más común. Que no solamente dos culturas, casas, dos religiones. Claro. Oh. Porque mi mamá muy católica, mi papá muy bautista, así es que conocí a las dos iglesias y me encantó porque eso... Dios me dio el favor de conocer y apreciar todas las religiones. ¿Su mamá era católica? Católica. ¿Y su papá? Bautista. Bautista. Sí. ¿Y cómo hicieron la fusión? Pues muy de bien. Dos religiones? Se casaron en la iglesia católica y mi papá siempre nos hacía reír porque se casaron en México, en la iglesia de la Inquisición, donde llevaban a todos antes de matarlos. Pero eso fue chistoso también. No, sí, claro. Pero siempre mi papá, resultó que mi papá, su carrera favorita era ser maestro de español. Entonces fue jefe del Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas de la Universidad de Houston desde que era formando la universidad. Así es que yo crecí con la Universidad de Houston. Ahora bien, mira, pues, increíble, ¿no? Sí. Dentro de esa fusión llegan los hijos. Sí. Y la primera fui yo. Mujer, la única mujer en la familia. That's right. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, precioso, porque estábamos viviendo en el este de Houston, cerca de la calle Telephone, donde teníamos 5 hectáreas y teníamos nuestro propio rancho y nuestra finca. Crecíamos nuestros vegetales, teníamos todos los animales que tú puedes nombrar, mi propio caballo, mis vacas que tenía que ordenar todos los días. Así que aprendí a hacer eso y a apreciar mucho esa vida. Y era la Segunda Guerra Mundial, entonces había mucha escasitud de cosas. ¿Cómo era en ese entonces durante esta tensión social? Sí. El poder llevar una vida cotidiana y además que su papá era muy involucrado con la política y además también con la docencia, entonces tenía esos dos sentires de lo que el pueblo sentía y lo que los políticos decidían, ¿no? Y además todos los estudiantes de la universidad, porque siempre nosotros teníamos la fortuna de tener una alberca o piscina, entonces todos los estudiantes, especialmente los que venían de otros países a estudiar en la universidad, siempre estaban en mi casa para nadar y para divertirse. Así es que tuve esa fortuna de tener eso alrededor de mí mientras que yo crecía. Y además, la fortuna de tener una maestra en el colegio más cercano, que era público, Brookline Elementary School, que me quería mucho porque se iba a casar durante la Segunda Guerra Mundial y su novio lo mataron, era aviador en la guerra. Entonces yo fui como su hija adoptiva. Siempre la consentida de la clase. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te impactó durante esa época que se estaba viviendo justo esta guerra mundial? Sí. Y donde Estados Unidos también era un riesgo muy grande, ¿no? El que estaban, y una tensión social muy grande. ¿Qué es de los eventos que más recuerdas y que más te impactó durante esa época? Bueno, más que nada, cómo cooperaron todo el mundo en privarse de muchas cosas. Por ejemplo, si la señora tenía que tener unas medias, eran unas medias de vez en cuando que se podían conseguir si se formaban en líneas grandes para que se las dieran. También había cupones para las pastas de dientes, para comidas que no se podían dar. Cuando terminabas tu pasta de dientes tenía que regresar a la otra, porque era de aluminio, para que te dieran otra nueva, porque entonces se envasaban solamente así. Eran cosas muy diferentes para que uno se acostumbrara a tener que trabajar por lo que uno quería mucho. Pero una de las cosas que les quería contar es que se formó en 1924, se formó un grupo de hombres, 50 hombres, hicieron lo que se llama el Club México Bello, Club Recreativo y Social México Bello. El fin era
de todos estos señores de negocio que habían venido de la revolución a quedarse aquí en Houston y abrir sus negocios, querían mantener las tradiciones de México, especialmente el lenguaje. Entonces, y las fiestas. Entonces celebraban el 5 de mayo, el 16 de septiembre, pero además querían enseñarle a los no hispanos que los que somos hispanos somos de calidad. Entonces tenían sus bellos bailes del Club México Bello Blanco y Negro. Una vez al año venía el alcalde, era de... Dos señores se tenían que poner de su tuxito negro. No se podían poner nada de color, ni una blusa azul, ni nada, ¿no? No, tenía blanco y negro. En 1959 comenzamos el baile de quinceañeras. Y hasta un año tuvimos 35 niñas que hicieron su presentación de quinceañeros con el Club México Bello. Era bello todo eso. Teníamos reina y princesas que salían en los desfiles. Era bonito todo ¿Le eso. tocó fiesta de quinceañera? A mí no. ¿Pero por qué Siempre si la yo era- mamá es mexicana? Es que después de la guerra, mi papá tuvo la fortuna de tener la concesión de todos los carros ingleses en México y en Centroamérica. Entonces puso su negocio y nos fuimos a vivir a Puebla. Y fui al colegio americano en el 8º año a Puebla, al colegio americano allí. Y es cuando cumplí 15 años, pero mi mamá estaba allá poniendo su casa en Puebla y yo estaba con mis abuelos aquí antes de irme. Un poco complicado. Entonces no pude. Pero Ah. yo lo celebré para muchas niñas después. El estar aquí en su casa Gracias. es de admirarse cada rincón, Gracias. cada decoración, área que tiene con un, por ejemplo, en este arreglo floral del que estábamos hablando antes de justo de empezar esta charla, me contaba que estas flores las hizo su mamá. Sí, mi mamá era maestra de porcelana y cerámica y tenía su propio estudio y daba clases gratis a todo el mundo porque le encantaba. Y le encantaba hacer sus obras de arte. Por eso tenemos las flores, tenemos muchos de sus... El nacimiento. El nacimiento, que sí, en mi casa hay Navidad todo el año. Porque ese nacimiento lo deja durante todo el año, pero platíquenle un poco a nuestra audiencia, a nuestros cómplices, sobre la historia de ese nacimiento. Cada pieza fue realizada por su mamá. Todas las piezas. Bueno, ahora cuando vienen a verlo, y con mucho gusto, me encanta cuando los niños vienen a verlo, hay otras piececitas que cuando yo voy de viaje, pues me las traigo como pingüinos de la Argentina y que están en el Nilo. Pero pues sí me divierte mucho, pero las figuras son muy bellas porque ella era con un talento muy grande para hacer caras y manitas y todo, flores, para vestir a las muñecas, todo. Muy ¿Le aprendió bonito. algo de la cerámica la mamá o no? Yo no tengo ese talento, mis hermanos sí tenían talento en esa área, pero yo no. Además le tocó a usted vivir, ser la primera hija, Sí, okay, de una familia multicultural, sí. pero además tener a 2 hermanos, 2 hombres y una sola mujer. Entonces el carácter tenía que salir porque usted no podía perder la posición de líder. No, y además, cuando mi papá en la Segunda Guerra tenía a cargo la Universidad de Houston, su departamento, era también el oficial anunciador bilingüe de la radio, porque no había televisión, porque necesitaban a alguien que pudiera, porque no había estaciones en español, entonces, que les podía decir a la gente si venían los aviones a bombardear, pues él tenía que estar de cargo de eso. Luego el gobierno mexicano, con 2 señores de México, le hicieron que formara una oficina para toda la producción de petróleos mexicanos, porque traían el petróleo a Houston en el Golfo y venían los submarinos nazis y los bombardeaban, ¿no? Tenía que rescatar todos los marineros y todo, tenía ese encargo. Y además tenía
el restaurante mexicano más popular de Houston. ¿Cómo? A ver, háblenme de ese restaurante. ¿En qué Sí. momento salió el restaurante? Estaba en la calle Main, donde está el Sears, que ya van a quitar porque Reich lo va a hacer un departamento especial para negocios y para cosas. Pero estaba en la calle Main, se llamaba Mexico City Restaurant. Y entonces mi mamá era la cajera y mi papá era el que guisaba en la cocina. ¿Cómo? Porque no había trabajadores. No había trabajadores. No había trabajadores. Pero su mamá, yo diría mexicana, Sí. ¿no? Que ella Va a fuera a la cocinar cocina, delicioso. no. Pero ella era la cajera porque ella podía atender a todo el mundo y además yo creo que me fue mesera lo que se A necesitaba. contar dinero y hacer negocios. Sí. Y el papá en la cocina. En O la sea, cocina haciendo tortillas y tamales. ¿pero quién le enseñó a su papá a hacer Pero tortillas como y te digo, tamales? desde chico anduvo en la colonia mexicana y era más mexicano que los mexicanos. Ahí quedó comprobado, ¿eh? Ya no quedó Sí, duda sí, de dónde le surgió el amor y también que gracias a ese amor Sí. nos pudo representar a los mexicanos, que en ese entonces, recordemos, no era nada más a los mexicanos, No. es a la comunidad latina. Hoy le decimos hispanos porque ya estamos de diferentes todos países. lugares. Pero inicialmente eran los mexicanos los que venían aquí a los Estados Unidos. Sí. Y era un migrante muy diferente, ¿no? Y ha ido evolucionando también, ¿no? Sí, porque los primeros que estuvieron aquí de inmigrantes eran también la gente que tenían las haciendas, como de Zavala, que fue el primer vicepresidente de Texas, y fue muy amigo de Santana, ¿tú sabías? No, esa no me la sabía. Sí, ¿no? porque de Zavala, que era yucateco, y Santana fueron al colegio militar juntos, estuvieron en las guerras de México contra España. ¿Y no será que desde ahí empezó a convencerlo para dejar el territorio? Pero se vino para acá, era médico y se vino para acá y tenía su hacienda en Harrisburg. Y de allí recogió a todos los soldados mexicanos que habían sido dañados, heridos en la guerra en San Jacinto y los curó en su casa, que fue el primer hospital de Houston. ¡Wow! Sí, y esas cosas de historia no se saben. Pero ¿por qué hemos perdido eso? ¿Por qué esta parte de la historia Sí. de este país y de en bello estado de Texas y nuestra Sí. ciudad de Houston, que los que hemos venido a vivir aquí ya nos sentimos parte de, porque estamos viviendo aquí, yo tengo 15 años viviendo aquí, me siento houstonian también, Sí. Pero ¿por qué esa historia no nos hemos obligado a mantenerla, a que se persista y a que trascienda? Porque desgraciadamente creció la comunidad anglosajona y disminuyó por un tiempo la comunidad mexicana. Y además les quitaron en muchas áreas de Texas, cuando Texas se independizó, le quitaron las haciendas a todos los mexicanos, que las habían heredado desde el tiempo de España, ¿no? Porque fueron dadas a ellos por el rey de España cuando éramos parte de España. Y entonces ahí se quiso borrar esa parte de la historia, como volver a Sí. tener un nuevo comienzo de todo, Un nuevo ¿no? comienzo de todo. Ahorita voy a hacer un paso un poco al lado, pero ahorita estoy ayudando a un grupo que se llama Los Granaderos y Damas de Gálvez, que es para dar a conocer la importancia de Bernardo de Gálvez, que fue el gobernador de Luisiana, de Cuba, de toda Texas y toda parte de Estados Unidos, mientras que su padre y su tío fueron los virreyes en México, de España. Él fue el que mantuvo con el dinero de toda la gente que vivía aquí, su propia bolsa, y luego convenció al rey de España a comprar todos los barcos que usaron los franceses para la independencia de los coloniales de aquí, de Inglaterra. Y eso no se sabe. ¡Wow! No se sabe, porque se borró de la historia. Pero es momento de retomarla, ¿no? Sí, por eso ese es nuestro fin, que eso es lo que vamos a hacer siempre. Tú has sido una defensora, perdón, le hablo de tú y le hablo de Sí, usted, sí, pero sí, yo, como se lo Somos decía hermanas, al principio, somos hermanas. se lo decía al principio de la entrevista, Yo la necesito de hermana. es un respeto muy grande, Thank you. no solamente por lo que nos ha aportado, por cómo nos ha defendido
a los latinos en esta comunidad anglosajona. Sí, sí. Y cómo sentirse y crecer Sí. y realizarse, pero sin perder su esencia y sintiendo ese orgullo por su idioma, por sus costumbres y por sus tradiciones. ¿Cómo no dejar influenciarse por los demás y perderlo, como muchas otras personas lo han hecho? Bueno, porque siempre admiré mucho todo lo que aprendí con mis abuelos cada verano que iba y la oportunidad de vivir en Puebla un año, eso me ayudó mucho, tuve muchos novios. ¡Ay! Pero si papá era coronel, ¿quién se iba a animar? Y Pero además pues, Puebla es muy católico hasta el día de hoy. Muy. Y luego, enfrentito vivían una familia de mi casa. Y yo me salía a limpiar los balcones y todo de la casa, y yo veía que me hacían así con las cortinas. Y mi mamá dice, niña, no te importa, no te importa. Son muy chismosas las de enfrente. Pues resulta que fuimos a una boda a Apan y fueron las vecinas y éramos primos. ¿Cómo? Así fue, así. ¿Y por eso abrían y cerraban porque querían ver los primos? No, porque ellos creían, no les gustaba ver a mí porque no se usaban pantalones así, slacks. Sí. No se usaban ni blue jeans y yo sí, como gringuita, me los ponía. Entonces, ellos nomás nos veían. Era la envidia que les daba porque también querían usar No, más ya cómodas. después, ya, ahora somos así, mira. No, claro. Que además otro choque también cultural, porque cuando... Somos primos. ¿Qué están haciendo aquí? Pues si estamos aquí porque somos primos, pues somos también. Ay, Dios mío. Y pues por eso los novios decían, miren, esa mujer es completamente diferente, además que es guapísima. Pero vamos y regresamos en esta charla tan interesante. Sí, gracias. Con la doctora Dorothy Karam. Gracias. Adriana en complicidad. No tengo para darles a Muchas todos. gracias. ¡Ay, mira! Miller. El Teatro Miller. Sí. Por supuesto. Ya me lo van a querer quitar Sí, ves, aquellos ese dos. es uno de las cositas. Y eso es lo que ando promoviendo a Bernardo de Galvez. Muéstrame esta medalla. Pues sí, es una medalla de Rice University, que siempre he sido voluntaria allí para ayudarles, y en la Universidad de Santo Tomás, y en la Universidad de Houston, y Houston Community. Entonces, hablamos que este es el rincón de los reconocimientos. Algunos de ellos, Podemos sí, pero abrir- eso no se abre, fíjate, qué lástima. Mira, este era un magazine que era de aquel rumbo, ¿no? Mujeres destacadas, ok. Sí, y eran cosas que me han regalado, y así es que... Ay, y qué ese es hermosura. ese es otro que me dieron, pero ya ni me acuerdo quién. Aquí está abajo, A ver. pero yo no sé. Si No me sé. permite, ¿Cómo no? con Con todo el mucho- cuidado del mundo. Con mucho gusto. ¿Qué dice? Navidad en el barrio, Vida Awards, ok, ese le dieron este reconocimiento. Sí, ahí está del United Way of Texas. Ujú, del Houston Community College también. También, sí. Allí están todos los que, gracias a Dios, he tenido el placer de trabajar en todas las cosas. Y ese es un juguete de mis nietos. Y toca, ¿En serio? en serio. Mira, vas a ver, ponlo. A ver. A ver, pues tocaba. Ahora. Y la abuela deja que los nietos entren. Así le enseña guitarra a los nietos. Con eso lo tengo aquí. Está divina. Ya ni se apagaron. Yo tampoco. Ya, Ya quedó. se apagó. Los rincones favoritos de la doctora Dorothy Karam. En esta casa que es un museo. Cosas llenas de cosas. Estas fotografías Son de mis hijos y de mis nietos. Y de los viajes, cuando vino la juez. la juez suprema. Sonia Sotomayor, Sí, sí. y que le entregan sus reconocimientos, sus viajes también están plasmados en los muros de este hogar. Vean estas, que es muy tradicional, son muy artesanías típicas. Sí. Es de Honduras en esta ocasión. Y aquí están los de Su viaje Pancho a Crow. Honduras, ¿hace cuánto que fue a Honduras? Hace mucho tiempo. Y nomás tuve muy poquito.
no para aprender mucho. Miren esta fotografía que obviamente es digna de admirarse y recordar ese momento. Platíquenos de ese momento que se tomaron Ese es fotos. 1983, es Mario Moreno Cantinflas en Miller Theater, con todos nosotros que estábamos trabajando en el escenario. Y aquí estoy con el rey de España y los granaderos y damas de Galvez cuando fuimos a España a verlo. Porque esa asociación es lo que te digo, que estamos dando a conocer la importancia de Galvez. Y Que además le entregaron un reconocimiento. sí, allí está uno allí. El lazo de dama. Sí, de Isabel la Católica. Así es que si vas a 1492 me encontrarás. No. Y tenemos... Es cierto. Ese es el que le dieron a mi esposo de España por ayudar también a todo lo que hicimos aquí para cuando celebramos los 500 años de Colón. Entonces yo estuve en cargo del desfile y todo lo que se hizo aquí en Houston. A ver, y tenemos este diploma y este certificado de la Real Sociedad Colombina Onumbense. Como Sí. miembro de honor le entregan este certificado, Sí, este reconocimiento. por los 500 años, sí. También ahí estamos cuando celebramos los 150 años de la fundación de Texas como ciudad. Entonces hubo una celebración en el monumento de San Jacinto y yo di una plática durante la celebración sobre la vida de Zavala, el primer vicepresidente de Texas. En 1987 la nombran la hispana del año Sí, por parte de, ¿sí? de Image. De Image. Sí. Lo que me encanta que no tuvimos ahorita platicar es que tuve el honor de recibir el premio Otley de México. Cuéntenos de esa experiencia. Eso fue divino porque el cónsul de México es el que autoriza ese premio y me uno a todo el mundo que ha hecho todo lo que puedan para que México sea sobresaliente aquí en Houston, en toda su cultura y todo. Sí. O sea, imagínense el doctor Pedro que Sí. nace en Estados Unidos, pero lo amarra, lo adopta y le enamora a una cultura latina, en este caso mexicana, Sí. y se vuelve como una bandera de los hispanos en su país. Era el representante de los hispanos aquí. Sí. Así es que- El doctor Karam realmente también era una persona, No, era una sí. persona muy visionaria, pero también era una persona muy disciplinada. ¿Qué fue de las aportaciones que el doctor Pedro Karam le dejó? Bueno, primeramente... Además de los hijos, vamos a... No, pero y que- ya y que fue- profesionalmente. profesionalmente sobresalió como maestro de neurocirugía, fue presidente de la Asociación de Neurocirujanos de Texas y fue reconocido mucho por todos los hospitales donde él estuvo. Así es que yo estuve muy contenta con lo que él hacía, y los pacientes que él veía y me gustaba mucho. Sí. Le voy a enseñar el premio Otley. Y buena esposa. La buena esposa siempre está apoyando y sintiéndose orgullosa de su hombre, de su Sí, marido. pero lo primero que quise al casarme es decirle, yo sé que le corta la espina, la cabeza, los nervios a gente. No lo voy a hacer enojar porque yo no quiero que esté enojado conmigo cuando opere. No. Eso sí que no. ¡Ay, qué hermosura! Sí, mis mariachis, me encantan mis mariachis. Y luego este es de Colombia, cuando vinieron los colombianos a tocar en Miller. ¡Oh, wow! Así que tengo mezcla de libros que eran de mi papá, míos, y de cosas religiosas y cosas bonitas de cultura. ¿Cuál es su autor favorito y cuál es la literatura que le gusta a usted disfrutar? Cuando hice mi maestría escribí sobre un autor mexicano de los años 70, Gustavo Sainz. Así es que ese tiene que ser mi favorito porque él me dio la maestría. Pero en inglés es Little Women.
María Alcott. Claro, Me encantaba mucho. claro. Ese es una belleza. Ese certificado es el Otley. El Aquí lo certificado tenemos. Sí. En un espacio más que especial. Sí. Así es que me encantaba. ¿Eh? Qué orgullosa se debe de sentir de usted misma. No, lo que tengo orgullo es de que se han podido cumplir cosas que quería yo que se cumplieran. Eso es lo que uno ¿Como tiene cuál? Por ejemplo, De entre las tantas que ha cumplido. por ejemplo, el Teatro Miller, que tenemos esos programas cada año, o que se fundó la Hispanic Women in Leadership, o que se fundó Houston Hispanic Forum, que se hace. Una de las cosas que me encanta es el día de las carreras, porque eso fue una visión de una convención médica que yo fui. Y dije, ¿por qué los estudiantes no pueden tener una convención donde aprendan muchas cosas al mismo tiempo y puedan hacer decisiones? Adriana en complicidad. A ver, ¿qué tan buenas somos en la cocina? Bueno, te voy a decir, cuando me casé con mi esposo, que era veracruzano y que les gusta comer mucho, y luego también que era libanés y que le gusta la comida libanesa, la cual nunca conocía en mi vida, entonces él trajo a su hermana y a sus 2 primas para que me dieran clases por 4 meses de cocina libanesa. Ups. Entonces aprendí. Y por muchos años guisé y guisé y guisé. Y a veces tenía hasta 9 o 10 personas en mi casa viviendo, porque venían los sobrinos y todo a ir al colegio o a visitar. Entonces aprendí a guisar bien, pero ahora ya me rebelé. Ay, esa es la mejor etapa, ¿no? Ay, sí. Ahora si me das una hamburguesa, un taquito, todo estoy contenta. Menos meterme a la cocina a cocinar. Todavía tengo todo para hacerlo. Y si vienes y quieres hacerlo y ayudarme, ok, pero Ay, sola ¿qué le ya parece no. si invitamos a mi mamá? Porque yo no quiero poner en riesgo su propiedad. ¿Tiene seguro contra incendios? Es verdad, es Todo verdad. se me quema, hasta el agua. ¿De veras? Ay, Sí, Dios no. mío, no. ¿Qué otro rincón viene siendo uno de sus favoritos en su hogar? Bueno, mi favorito es acostarme allí a ver la televisión ahora en estos días. Oh, wow. Ya llegué a esta edad en que me gusta o ver la televisión o estar leyendo o estar trabajando en mi computadora. 3 cosas. 3 cosas. Y Sí. de ahí se entretiene, se Mucho. relaja y trabaja. Trabajo y hago cosas que necesito hacer para todas las organizaciones. ¿Qué libro está leyendo actualmente? Bueno, estoy leyendo que me encanta porque es también el hermano de una de nuestras favoritas de aquí, es el hermano de Nelly Fraga, el esposo de Félix Fraga. Oh, claro. Y escribió este libro y está muy interesante porque son pequeñas historias, así es que se puede leer muy fácil. Sí, Oh, wow. muy fácil. Y me encanta, ya él falleció y me regalaron el libro y me encanta que me lo lean. Relatos seleccionados. Sí. Bolívar Moyano. Bueno, ya está recomendado. Allí de Ecuador. Sí, Es de Ecuador. ecuatorianos. Sí, ecuatoriano. Un saludo a la señora Nelly Fraga, que Sí. también es una persona a la que queremos mucho. Y admiramos Gracias, mucho. gracias. Ella sí es un líder porque formó el Embajadores International Ballet Folclórico. Es un grupo muy bueno y ahora las madres están haciendo todo y lo están haciendo muy bien. Yo no me imagino el agasajo que debe de ser una plática. Usted, la señora Nelly Fraga, nunca acaban, ¿verdad? De contar las historias, las aportaciones, Todo los lo que planes, hemos las visto. risas, las experiencias. Sí, yo fui al colegio con uno de los hermanos de Félix. Oh, wow. Sí, a la prepa, así es que yo Desde entonces, conozco a la conoce familia. a la familia. Pero no tanto como ahora. Ahora sí los conozco mucho mejor. son buenos amigos. Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Vamos del otro lado. Hay una parte en medio de este maravilloso hogar que ustedes se van a quedar sorprendidos. Estuvimos platicándolos durante la entrevista. Sí. Navidad, que es una de mis celebraciones favoritas. Que no se caiga.
Navidad, sí, que no se va caiga en la decoración que vamos a presentar a continuación. Vean nada más, imagínense un nacimiento auténticamente mexicano, Sí. expuesto durante todo el año. Que hay un reto a vencer, tienen que encontrar la víbora. Exactamente. Y si la encuentran, le dan un premio. Y tiene las bolsitas de los premios aquí. A ver, vamos Sí, a sí, mostrárselo sí. para que no crean que Sí. es así como que Sí, nada más que de no, que no. Ahí está. Y yo me lo gané porque yo sí encontré la víbora. Sí. Ustedes no. Así A que lo veces comparto tengo los dos. canastitas de México que lleno y a Ay, veces tengo que mire, poner, mi Dios. No, poner sí. el otro. Así es que No, vamos a sí, poner sí, hay que llevárselos. Ah, bueno, entonces me lo llevo. La canastita me la llevo. Ok. Bueno, háblenos sobre estas piezas. Estas son las que su mamá Sí, mi hizo, mamá hizo. las de cerámica. Sí, ella era profesora de cerámica y porcelana y tenía su estudio. Y enseñaba a sus amigas y luego mi papá hizo la base, que es de papel, en 1950. Y un ingeniero de Puebla hizo la escena de Jerusalén, o de Bethlehem. Y esas partes grandes son de esa época, pero las trajeron de Puebla, porque son las partes piedras, ¿no? Pero todas las figuras, la mayoría de las figuras son de mi mamá. Ahora yo tengo el hábito de cuando voy de viaje, me traigo algo del país donde fui y entonces lo agrego. Por ejemplo, agregué a este burrito que es o de Jerusalén o de Grecia, uno de los dos lugares. Ya no me acuerdo cuál. ¿Cómo lo conserva todo esto? Pues aquí está todo, a veces se llena de polvo. Es difícil sacudirlo. Y nadie puede sacudirlo más que usted. Bueno, no lo dejo que nadie lo toque. Hasta el fuego está encendido. Sí, el fuego y los gatitos acá y los pajaritos, todo lo que tiene aquí. Mi mamá hacía muy bonitas caras y manos y vestía muy bonito a todos. Así es que En la parte central de este hogar, no solamente encuentra unos muebles que son impresionantes, muy bien conservados. gracias. Ya tienen 50 años casi. 50 años. Sí. ¿Pertenecían a? Bueno, eso los mandó a hacer todos a mi esposo. Ok. Los mandó a hacer para nuestra casa donde vivíamos antes y lo trajimos aquí. Pero muchas de las almohadas y cosas fueron hechas por las tías de él o por mi mamá. Muchas cosas Y en la de la chimenea, familia. esa pieza es una belleza. Sí, que es muy resalta a bonito. simple vista, Sí, ¿no? sí. ¿De dónde la trajeron? Esa la compramos en una subasta acá. Ah. Sí. Estuvo muy bonita que la pudimos hallar. Allí tengo mis dos estatuas figuras del Día de los Muertos, que son dos sirenes. Claro, la estoy viendo. ¡Ay, qué belleza! Todo el mundo me dice que no es hispano, dice, why are you having these things here? ¿Por qué tienes esos aquí? Le digo, porque son parte de mi cultura. Creepy. No, They're ellos creepy. piensan They're creepy. creepy. No es Sí. creepy. Esto Les es voy a cultura. enseñar un retrato de mi mamá para que vean que cuando perfecto. ella vino, qué bonita era. Es este. Wow. Esta es tu oficina. Era la oficina de mi esposo, pero ahora ya la tengo llena de mis libros, de mis fotos, de mis cosas. ¿Y estas monedas? Esas es una cosa para poner de peso. Ella enseguida se va con el brillo dorado. Sí, hombre, de veras, pero están bonitas, belleza, ¿verdad? sí, súper Y luego lindo. mi calendario, que es de Yucatán, El calendario maya. ¿sí? Bueno, se parece mucho, pero Sí, sí lo es. Sí. Sí, aquí está. ahí está. Es maya. Sí. Así Las es que fotografías de la familia. de toda la familia, Oye, qué guapa. algunos vinos. Así es que mi mamá era muy bonita, es cuando bailaba el jarabe tapatío con mi papá. Ay, con razón. Sí, esa es Con china razón, poblana. Tu papá quedó enamorado. Sí, era muy bonita mi mami. Y, Así es que, a ver, cada pieza es una experiencia de vida vivida. Sí. ¿Ok?
Y aquí es justo este abanico. Este es de China poblana. Este es abanico que me dieron en España. Y está muy sexy. Está hermosísimo. Está muy bonita. Y el vino lo coleccionaba mi esposo. Algunos de los vinos tienen años y felices días. Y yo como no tomo, son... Cuando quiera abrirlas, nada más nos invita con toda confianza. Nosotros estaremos No, muy antes de que puntuales se por vayan, acá. se llevan una botella porque yo no quiero que se echen a perder más de lo que están echándose. Nos están conservando. Sí, sí, ¿verdad? Y mira, aquí está mi mami mira, también. Qué lindo. y este niño Dios, y qué arbolito. Este niño Dios es tradicional en México, que hay Sí. siempre tenerlo en la casa. Y el árbol lo hizo mi mamá de puras piedritas y cosas. Hizo un buen trabajo en ese arbolito. Muy artística su mamá, ¿no? Sí, hizo estas velas, todo eso lo hizo. No puedo preguntar de dónde le surge el amor a la docencia, porque obviamente que viene de Sí. en la sangre lo trae, Sí. ¿no? Pero su padre, ¿fue el que la incitó a tomar esa carrera o en verdad fue una vocación que ya traía? Bueno, siempre me gustó compartir cualquier talento que yo tuviera con otra persona, porque ¿para qué tenemos un talento que hemos evolucionado si no lo compartimos? Pero además, el ejemplo de mi maestra que tuve de niña, que eso también me ayudó mucho. Y ¿Que tenía cuántos años en ese entonces? ella tendría como unos 30 años, 35 ¿Y usted? años. Pues yo era niña de primer De año. primer año. Sí, ella fue Increíble mi cómo maestra. impacta una maestra, Sí, ¿no? sí, en sí. la vida de un estudiante. Porque ella fue mi maestra de primero a tercer año. Esa pobre señora, bueno, señorita, porque nunca se casó, tuvo 6 años escolares en su clase y era la directora y la profesora. Era una escuela de este tamaño, Wow. de 30 o 35 alumnos. Y Justo. todos en el mismo... Y eran hombres y mujeres. Todos, era mixto. sí, desde primer año hasta sexto año. Y, Y tenía entonces- que hacer todos los días, todas las clases de todas las materias. En Estados Unidos siempre fue un poco más abierto a la educación, más abierta a la educación a las mujeres también. Sí, sí. Sin embargo, tampoco era una época o una vida muy fácil de decir, esto es lo que yo quiero hacer y a esto me No, voy a no. dedicar. Habían carreras determinadas en las que la mujer le permitía estudiarlas, pero había otras que no. Te voy a hacer reír. Cuando entré a Rice University, porque me dieron el honor de ir allí, donde mi papá también había ido y mi tía, yo iba a estudiar medicina, porque eso es lo que me gustaba. Entonces, todo el primer año estuve estudiando medicina, pero me puse a pensar, mi papá es profesor, los colegios de medicina hay 3 solamente en todo Texas y cuestan muy caros. Nunca lo voy a hacer. ¿Qué es lo que me gusta más que nada? Pues enseñar. Pues me voy a hacer la carrera de profesora, pero también mi fin era de ser maestra de español, ¿ok? Y así es que me fui no solamente a Rice durante el día, pero a la Universidad de Houston en la noche para tomar los cursos de educación. Así es que iba al colegio todo el tiempo. Siempre estaba con todo el mundo. Y le dije, tal vez en el futuro me case con un doctor. Y así fue. Lo que sale de su boca pasa por su vida, ¿no? Dios dijo, ahora sí te la digo. ¿Cómo fue Sí. ese momento en que se encontró con el amor de su vida, Ok. con el doctor Karam, que además Eso- también muy reconocido y muy respetado? Muchas gracias, sí. Fue un neurocirujano muy respetado y gracias a Dios vivió bastante tiempo para ver a sus hijos, sus 4 hijos que tienen buenas carreras todos. Pero durante ese tiempo, como les había contado, mi papá tenía la alberca en la casa y siempre todos los estudiantes venían a la casa a nadar y lo que sea. Entonces todas mis amigas se casaron con estudiantes de Texas A&M, de la Universidad de Texas, todos los que venían a jugar soccer con los de aquí, que estaban estudiando en la universidad, porque soccer no era el fútbol que le Claro, decimos. no era ni siquiera reconocido. No, o sea, pero entre los estudiantes extranjeros sí. Bueno, en eso se casa una amiga mía, que era una familia también dueña de un restaurante aquí en Houston,
Santa Anita, que se llamaba Norma Casas, se casa con Ernesto de Colombia y se van a vivir a Colombia, pero a los 2 años regresa para ver a su mamá y me pregunta, ¿han tenido fiesta? Le digo, no, últimamente no. Dice, voy a hacer una en mi casa, una tamalada. Entonces comencé yo a invitar a todo el mundo que yo conocía y entre ellos uno conoció a mi esposo que estaba aquí terminando su carrera de neurocirujano en Baylor, aquí en Houston, y entonces lo llevó a la fiesta y así nos conocimos. Así es que yo tuve la culpa que se conoció. Organizaron la fiesta y en su territorio conoció el amor de su vida. Pero además yo fui la culpable que Norma se casara con Ernesto y ella fue la culpable que yo me casé con él. Mira. Fíjate. Y qué lindas anécdotas, Sí, la verdad sí, que sí, qué lindo. sí, Pero sí. dentro, justo digo, en ese momento donde estaba estudiando, no estaba pensando en casarse. No, yo ya ¿En estaba... qué momento? No, yo ya estaba de maestra. Ya estaba de maestra. Sí. Ok. Sí, hasta me había ido a España a estudiar todo un verano, becada en la Universidad de Madrid. ¿Por cuánto tiempo que estuvo en Madrid? Nomás un verano completo. Un verano nada más. Es Ok. todo. Y ya casada, Sí. no dice, hasta aquí quedó mi carrera. No. Y me dedico al hogar No. y a los hijos. No. ¿Cómo fue esa conversación con él? ¿Él también estuvo de acuerdo o tuvo usted que meter un poquito de esa presión? Él estuvo de acuerdo porque cuando me casé con él me faltaba nomás escribir la tesis para acabar la maestría en la Universidad de Houston. Y cuando vinieron los 4 niños en 5 años, pues no pude terminarla. Entonces ya cuando el último nació, le dije a Pedro, bueno, ahora me voy a lanzar a un puesto político. Y me dice, no, termina la maestría. Ay, pues no, qué buena estrategia. Entonces, ok, pues entonces ya me la habían cancelado en la Universidad de Houston porque había pasado mucho tiempo. Y la comencé otra vez en Rice. Terminé eso y entonces le dije otra vez, ya tenía la maestría, le digo, ahora sí, me lanzo otra vez a la política. No, mejor haz el doctorado. ¿Qué fue lo más difícil como Sí. mujer? Que además, con una mujer de carácter, Sí. con decisiones, ¿qué fue lo más difícil de enfrentar profesionalmente? Porque la docencia no fue fácil y no ha sido fácil, ha tenido Sí. una evolución Sí. en la cual un profesor, como te impactó en su momento a ti en tu vida, usted también impactó a otros en su carrera, ¿no? Entonces, Espero ¿cuáles han que sido sí. esos momentos más difíciles? Bueno, lo más difícil es coordinar ser madre y tener una familia, ir al colegio todos los días y también mantener sus niños en sus estudios. Ser como administradora de la casa, además de estar estudiando. Eso fue difícil. Porque estamos muy chiquitos. ¿Dos? ¿Qué diferencia llevan los niños? ¿En qué, un No, año, un año y meses? medio cada uno. Un año, uy. Sí, así es, pero... Cambiar pañales, dar mamila. Sí, pero tenía a mi mamá, gracias a Dios. Las mamás ayudan mucho. Una belleza, Sí, dígamelo, sí. dígamelo a mí. Sí. Mi papá desgraciadamente murió muy joven, murió de 54 años. Oh, wow. Porque fumaba mucho. No fumen. Ah. Fue el cigarro el que lo mató de un ataque de corazón. Ah, wow. Entonces yo les digo a todo el mundo, no fumen, por favor. Mi mamá encontraba algo divino en cada persona que encontraba. Algo para platicar, algo para estar contento. Y eso es lo que yo quise ver si lo podía captar yo. Ver algo bueno en cada persona. ¿Y cómo se hace eso? Es difícil a veces, pero sí es bonito. Luego, cuando voy en la calle, pues a mí me encanta platicar con todo el mundo. Y especialmente cuando veo una persona, voy a un restaurante, por ejemplo, y estoy sentado en una mesa y veo que en otra mesa está una persona sola, sentada sin hacer nada, nomás comiendo, pues yo hago el intento, y eso es hacerlo intento, porque uno dice, no, pues quién sabe cómo le va Y los a tiempos ir. han cambiado también, y a Sí. veces por seguridad uno no se acerca a otras personas, ¿no? Pero yo sí me voy allá y les platico. Esta máquina de coser la dio mi abuelito Felipe a mi abuelita en 1904 y tengo
el recibo donde lo pagó. ¿Cómo cree? Sí, sí lo tengo, pero se está desbaratando de tan viejo. Pero todavía trabaja, mi mamá cosía en ella, tiene todas las cosas, hasta, mire qué bonitas tijeras, mira qué preciosas tijeras. Wow. Tienen cosas muy bonitas. Vean esto. Qué hermoso. Es que mi abuelita y mi mamá eran muy cuidadosas. Y de Los eso, voladores de Papantla. sí, que me encanta explicar lo que es, porque no saben. Este sí es mi esposo y yo. Este es mi hijo Juan, el financiero, y este es el aeroespacial. El secreto para mantener una familia unida y exitosa. Como madre de 4 hijos, no meterse en la vida de ellos. Punto. Ha sido más claro. Vámonos. Es mucho. Ese es Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala. Esto lo pintó Stella Chisman, que era la cónsul general de Guatemala en Houston y luego fue embajadora a Bogotá, en Colombia. Y luego ella tenía mucho talento y me lo regaló ella. Wow. ¿Sí? Stella Chisman. Con ella aprendí mucho. Sí. Ok. ¿Y estamos en dónde, doctora? Estamos en la recámara principal, pero era la recámara, los muebles eran de mis tías, Josefina, que se lo dio a mi mamá y luego me lo pasaron a mí. Y luego esta salita era la salita de mis abuelos, así es que también tienen, bueno, más de 100 años, como 150 años. Hay una pieza muy especial bueno, hay varias piezas especiales, pero hay una que marca y es parte también de historia donde solamente hay 5 Sí. de estas y una está en su casa. Sí, aquí está, es la Virgen de Guadalupe, que está hecha de porcelana y fue el regalo que Maximiliano, el emperador de México, le dio a mi abuelita, que era una de las damas de Carlota, de la esposa de Maximiliano, Carlota de Bélgica. Y hay nada más 5 que restan. Eran 13 damas, pero ya las figuras se han desaparecido o se han roto o lo que sea, ya no existen. Hay una en la Basílica y 2 en Puebla que yo conozco. Y tengo un libro donde los tiene escrito, donde están las otras. Qué orgullo y qué Sí, valor, sí. el valor que tiene Sí. de historial, pero también... Para mí, Claro. sí. Pero más espero ponerlo en un museo para que lo tengan para siempre y que no se dañe. Sí. Y además que lo conserva muy bien. Yo estoy Gracias. impactada porque cada pieza se ve muy bien conservada en sus colores. Sí. Inclusive una casa de madera. Sí. La casa de madera que hizo mi mamá de 90 años con mi hermano Richard. Y tiene los muebles y todas las figuritas adentro, que eran los juguetes de mis tías. Mi mamá tenía 3 hermanas, eran 4 hermanas, y jugaban con ellos. Comenzaron al final de 1800, cuando las niñas eran chicas. ¿Sí? Así es que mi mamá nació en 1909 y mis tías eran bastante más mayores que ella. Y este closet. Es parte de la recámara. Está lleno. Ni lo abro porque ni sé lo que tenga adentro. Me encantan. No, tiene zarapes y ¿cómo se llama? Ay, de rebozos y cosas así que me encantan. No, Sí. esta habitación es mágica. Gracias, gracias. Piezas de gran valor por su historia, pero también de gran valor emocional. Para mí sí. Sí, allí están. Representa su historia. Sí, sí. Y le voy a enseñar, me pediste hace un rato un retrato cuando yo era joven. Pues ahora más joven que esto. A ver si lo puedo sacar. Está pesadito. Te lo doy. Ahí estoy, Y de en baby. tercera dimensión. Lo usaron para la portada de un magazine en México. Entonces, desde pequeña, Allí estaba en las ya portadas. era una figura pública. Sí, con mi mamá porque ella era bonita.
Aquí está de mi mamá, todavía de 90 y tantos años. Sí. ¿Y de su papá? Aquí tengo Aquí lo tenemos. uno. Ah, correcto. Ahí está. Pero ya lo tengo allí porque el sol le está comiendo los colores. ¿Y a quién se parece más, Dorothy? ¿A su Yo mamá a o mi su mamá. A mi mamá me parezco. papá? ¿Físicamente? Sí, bastante. ¿Y en carácter y en Una combinación de los dos. Sí. Ok. Esa es una foto, una pintura que me hicieron en 1970, pero ni me parezco allí, ¿verdad? Siempre me preguntan quién es. ¿Cómo no? Sí, sí se parece. Sí. Sí se parece. Así es que ahí está. Seguramente ese fue uno de los bailes de blanco y negro. Bueno, Pues veía muy sí, elegante. sí, exactamente. Era un vestido que me hizo mi mamá y lo cosió ella para que yo pudiera usarlo en el baile blanco y negro. Sí, cierto. Sí, cierto. Usted es una mujer que vivió el hoy y se nos adelantó mucho el mañana. Hopefully. Porque no puedo ni preguntarle cuáles son sus pasiones porque veo en la casa lo que son sus pasiones. Viajar, Ay, me vivir, encanta. aprender, Sí. inhalar nuevas culturas Exacto. y exhalarlas para compartirlas. ¿no? Sí, sí. Y cuando hay cosas que pasan que uno pues lo siente porque no lo pudo alcanzar, no tener ese rincón que, ay Dios, ¿por qué me pasó a mí? ¿No? Sino seguir adelante y pensar otra cosa, ¿no? Porque cosas negativas en la vida nos pasan, Sí. que vienen siendo también como aprendizajes, ¿no? Sí. De esos puntos fuertes en su vida, ¿cuál fue uno que sí la sacudió y dijo? Bueno, cuando yo viví en Puebla, había una piscina en Puebla que se llama Agua Azul, que es de azufre, muy pesada el agua, pero preciosa, han salido en películas de Hollywood y todo eso. Pues yo fui una de las miembros del equipo ese año y estábamos entrenándonos para representar a México en las Olimpiadas. Así que todos los días nadaba y nadaba y nadaba. Y como la altura de México te hace bien a los pulmones. Entonces, cuando mi papá ya perdió su negocio por causas de que pasan, ¿no? Entonces, nos vinimos otra vez a Estados Unidos y me ingresé en mi colegio y entonces estuve siempre nadando para estar en el equipo también de Estados Unidos. Llegaron las pruebas aquí en lo que era la alberca preciosa del Hotel Shamrock Hilton, que ya no existe, y fueron todas en la mañana y yo salí en como 5 bien, que pude llegar al final, que eran en la noche. Y le pregunté a una persona que era, bueno, el hijo de mis padrinos, que si me traía al Shamrock y se le olvidó. Entonces, pues ya no estuve en las Olimpiadas, después de entrenar tanto. Pero luego dije, bueno, ¿sabes qué? Esa experiencia me sirvió muy bien, porque la salud me ayudó. Eso no me puedo quejar. Que no yo pudiera ir, pero otras personas con mucho talento fueron. Así es que no hay que ver las cosas que pierde uno con un rincón malo, nada. Es cosas que pasan. Cosas que pasan, pero que son duras también de Duras, aceptar, sí, porque sí. tanto trabajo, dice uno, ¿no? Sí. Y ya no quiso volver a regresar a intentarlo nuevamente. No, ya lo que hice es me dediqué a dar clases para la Cruz Roja como de auxilio, De primeros auxilios. sí, y todo eso por 25 años. ¡Wow! Y además, esa experiencia de estar en las albercas, cuando yo estaba en Rush, yo quería un auto y mi papá no le gustaba que las mujeres manejaran. Así es que para tener el auto tenía que trabajar y hacer dinero para comprarlo. Decidí que sé yo.
Pues yo sé que yo soy certificada para ser ¿Salvavidas? Sí. Me fui a la ciudad de Houston, donde estaba un señor jefe del departamento, y le dije, vengo a aplicar para hacer salvavidas en sus albercas. No, esas son solamente para los hombres, para los niños que juegan fútbol americano. ¿Ok? Le digo, no, yo quiero el puesto. Y esto estoy hablando de 1952, ¿ok? Y dice, no, te vas a arruinar el cutis. Y le dije, no, no es cierto, voy a hacer salvavidas. Pues abrí la alberca de McGregor Park. Wow. Y por 5 años estuve trabajando en los veranos, todo el verano de salvavidas. Y dando clases de natación a los niños, gratis. A usted nadie le podía decir que no. ¿Y cómo lo Y compré convenció? mi carro. ¡Ay! ¿Y cuál fue? Te diga marca y todo. No, pues un carro usado Ford, pero No que importa, creo que me pero- costó $600. Oh, wow. Y luego nadie me quería enseñar a manejar. Pero por fin, ¿Y cómo aprendió a manejar? todos los novios me enseñaban. ¿Cuántos novios en total tú? No, yo digo novios, pero eran amigos, pero yo les quería tanto que todos eran mis novios. No, así también. Sí, miren, este es perfecto. Sí, ¿verdad? Perfecto. Mira, la mejor respuesta que he escuchado. ¿Cuáles novios? No, hombre, no. Eran amigos. Sí, ¿Eh? eran amigos, pero ya me enseñaron a manejar, pasé mi examen y todo, y ya era septiembre, ¿no? Ya comenzaba Rice y ya iba manejando, pero en noviembre ya era el tercer mes de que iba manejando y hacía mucho frío. Y en esos días no había direccionales, esos que dan, que si vas a dar vuelta a la izquierda tenías que abrir la ventana y dar las señas, ¿no? ¿Es en serio? Sí. Tenía que sacar uno la mano. Sí, esto era parar, esto era dar vuelta a la izquierda y esto era para la derecha. Entonces, yo iba por la misma calle que mi papá iba para la Universidad de Houston. Y fui a recoger a una de mis amigas que vivía en esa ruta y cuando se sube al carro me dice, ay, Dorothy, no te quiero decir, pero los policías se acaban de parar aquí y uno va de cada lado del carro. Se venían. Dije, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? No tengo más que 3 meses de manejar. Pues bajo la ventana y me dicen, ¡felicidades! Eres nuestro mejor chofer del día. Y me dieron flores, un buque de flores, me dieron el cambio de aceite, el cambio de las ruedas, toda clase de cosas para mi carro y me nombraron todo el día en el radio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cuando llegué a Rice, todo el mundo estaba riéndose porque sabían que yo apenas tenía 3 meses de manejar. Pero qué tiempos tan hermosos que Hermoso, hasta la un hermoso policía te recuerdo. daba flores y no te daban con el florero por Sí, andarla no. manejando. No, bien. no, ¡Qué no. lindo! Lindo, lindo. ¿Y el papá qué dijo cuando Pues llegó sí con me el vio, auto? Sí, pues ahí entonces sí en ya. la noche cuando llego está comiendo y me dice, a ver, ¿cuánto es la multa? Y le digo el certificado nunca había dicho ni una mala palabra enfrente de mí mi papá, pero ese día sí dijo una mala palabra y dice, yo manejo 30 años, tú 3 meses, a ti te dan un premio. Así es que nunca hay que decir que no. ¿Verdad? No, exacto, ni quedarse con el primer No, no. no, 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 no. Porque aquí es donde también muchos sueños se van truncando y a veces tenemos que realizar determinados oficios que no van de acuerdo a nuestra carrera, Exactamente. pero es un paso nada más. Un paso, Que no se buenísimo. desanimen. De la docencia, ¿qué es lo que más te apasiona de la docencia y cómo al final del día quieres impactar en esta comunidad? Porque hasta el día de hoy, pese a que no da las clases en una escuela, sí continúa usted ejerciendo Sí. como profesora y participando activamente para apoyar escuelas. Exactamente. Bueno, fui maestra 5 años con la escuela escolar HIST. Un año de primaria y luego con mi maestra que yo tuve, ella era la directora del colegio, me fui con wow. ella. Y luego después a la escuela Bel Air High School. Y allí estuve hasta que nació mi último hijo. Entonces ya me retiré para cuidarlos un poco y para seguir mi carrera de estudiando más, ¿no?
Ok, durante ese periodo que dejó de elaborar, ¿cuántos años fueron aproximadamente? Bueno, muy poco, como 3 años antes que 3 me fuera años. otra vez. No, 2. Pero aún así, lo que No, no. aprovechó, invirtió el Sí, tiempo sí. estudiando. Estudiando, sí, no, nunca dejé de estudiar. Y luego después terminé mi carrera profesional cuando me pidieron que fuera de asistente al presidente de la Universidad de Houston, como directora de lo que le dicen acción afirmativa. Y eso me encantó mucho porque pude platicar con todos los maestros, con todos los estudiantes, con todos los trabajadores y trabajar con un equipo muy bueno para hacer muchas reglas que se siguen ahora en la universidad. Me gustó mucho. ¿Cuál viene siendo la mayor satisfacción hasta el día de hoy de haber ejercido su profesión? De conocer a tanta gente linda. Pero no solamente la aportación de la doctora Dorothy Karam ha sido en la docencia, también en la cultura. Sí, me encanta. Qué maravilla que te encante, porque gracias a eso Sí. nosotros podemos tener hoy un Teatro Miller con presentaciones de obras de teatro y musicales que es para todo el mercado, pero que resaltan las riquezas latinoamericanas. Exactamente, y ahora tengo el placer de saber que hay grupos de teatro que existen en nuestra ciudad. Como mi papá siempre estaba en un conjunto mexicano y tocaba el acordeón y él era el que le gustaba, y por eso desde chiquita, desde los 3 años, me mandaban a clase de baile. Eso sí, folclore, ballet, acrobático, lo que quieras, pero siempre. Nunca dejé de estudiar. Las actividades extracurriculares que ahora Sí, le llaman. sí, sí. ¿Era ballet folclórico? Sí, y acrobáticos, todo, ballet de puntas y de todo. Otra de sus pasiones, además Sí. del baile, ¿cuáles eran? Bueno, más que nada el baile. Estuve en el teatro en mi prepa, pero lo que me gustaba mucho era aprender las producciones del teatro. Me gustaba mucho Que le gusta mandar, entonces por ahí empieza. Por eso es la mandada. Lo que la manden. Sí, ¿verdad? Pero sí me gustaba mucho y teníamos nuestro grupo de folclore y de baile flamenco. Y en las noches íbamos a los clubs y bailábamos gratis, nomás porque nos gustaba. ¿En A serio? nuestro grupo, sí. Cuando Guau. yo era soltera, sí. ¿Cuántos países en total ha visitado? Me faltan muchos de África, pero bastantes he ido, gracias a mi esposo. Fíjese nada más cómo respondió. Me faltan todavía los de África, o sea, todavía no he acabado, o sea, No, vamos a no. seguir viajando. Ay, sí. ¿Qué, No qué importa le ha la dejado edad. explorar el mundo? Y aunque no tenga un lugar favorito, podríamos decir, ¿cuál fue uno de los viajes que más le impactó y qué le aportó? Me encantó este último viaje que hice hace como 3 o 4 años de Santiago de Chile a la punta donde se cruza en el Strait de Magellan, entre Argentina y Chile. ¿Qué lugares nos recomienda vivir y disfrutar en Houston? En Houston, Conociéndolo como lo conoce usted. bueno, a mí me encanta ir a NASA. Bueno, tengo un hijo que trabaja allí, por eso. No. Es porque me gusta ver lo que está pasando en el futuro. ¿Ok? Luego también ir a Miller Theater, porque todas las noches, durante su temporada, que comienza en marzo y termina en noviembre, hay muchas funciones muy bonitas y hay funciones en el día para los niños. Que son gratuitas. Gratuitas. Ahora, lo que está bellísimo y que no he ido a conocer últimamente es el zoológico. ¿Qué significa el Teatro Miller El teatro, para la doctora? pues es Karam. parte de mi vida, porque he estado allí en la mesa directiva de ese teatro desde los años 1970, al principio. Muchos años. ¿Recuerda cuál fue una de sus primeras influencias en cuanto a la selección de el espectáculo que se iba a brindar? Sí, cuando comencé allí, celebrábamos el 5 de mayo, el 16 de septiembre, y
y el Chicano Festival, que eran unos 4 o 5 días con Daniel Bustamante de música chicana, ¿no? Pero yo, como mi esposo había sido uno de los fundadores, primer presidente del Instituto de Cultura Hispana de Houston, dije, ¿por qué no presentamos la cultura de otros países hispanos? Entonces, pero yo comencé con México. Mi primer artista en Miller Theater en 1983 fue Mario Moreno Cantinflas. Sí. ¿Qué? El segundo que vino fue Pedro Vargas. La tercera fue Rocío Jurado, no, Libertad Lamarque. Wow. Luego Rocío Jurado de España. He tenido la fortuna de que artistas muy famosos del mundo hispano han venido a las presentaciones de Miller Theater del Día de la Hispanidad para celebrar el 12 de octubre. Sí. Anécdota con Cantinflas. Ay, precioso hombre. Tan amable porque yo sabía que tenía él un apartamento en el Warwick Towers. Y entonces uno de los amigos de nosotros, un doctor, era muy amigo de él también. Entonces le dije, ay Dios, vamos a preguntarle si nos quiere. Y él estaba produciendo en ese tiempo un disco muy bonito y una película para animar a los niños a aprender. Entonces, cuando vio que lo quería invitar, dice, perfecto, presento mi disco allí. Y eso es lo que presentó unas poquititas cosas de su película y su disco que él estaba produciendo. Pedro Vargas. Pedro Vargas, también divino. Yo no sé cómo fue el que hice yo el enlace con él, porque ya ni me acuerdo, pero resultó ser como un hermano mío. Él vino con su hijo, cantó muchas canciones en Miller para el deleite de todo el mundo. Ay, no, estuvimos muy contentos con él. Doctora tienen su propia... Dorothy Caram. Sí, sí. Gracias. Al día de hoy, ¿se siente plena, satisfecha? Pues sí, como no, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que obrar bien para que Dios esté contento en el cielo con nosotros. ¿Cómo quiere que la recordemos y hablemos de usted? Bueno, me gustaría que me recuerden con que yo quise compartir lo que yo tenía con todos, para el bien de todos. Eso es lo que me gustaría saber. Y esa es una meta que uno tiene que estar siempre buscando, porque uno como humanos ofende a gente, hace cosas que uno no debe, así es que, pero lo que sí, eso es lo que me gustaría. Como mujer, 3 recomendaciones a la mujer que es madre, que trabaja y que también es esposa, o que simplemente tiene que trabajar y mantener su hogar. Que no fumen ni tomen. Nada. Que se cuide de su salud. ¿Sí? Primero que nada. Sí, porque Dios se lo ha dado y hay que cuidarlo. Y que ame con todo su corazón a su familia y a los de alrededor. Y eso tiene que ser la prioridad. Sí. Para poder estar bien con lo demás. Sí. ¿Cierto? Es cierto. Y aquí me lo va a tener que confesar en complicidad. ¿Cómo se mantiene tan guapa, con un cutis increíble y tan activa? Porque usted no para en todo el día. Pues sí, tomo mis siestas. ¡Ey, atención! Eso sí. No. Gracias a Dios, Dios me ha premiado, aunque estuve en el sol 30 años o 40 años, pero me ha premiado con una buena cutis. Y eso es parte de la familia de mi mamá. Sí. Mexicana, mi hijita. Ya ven. De mis raíces. Okay. Muchísimas gracias. Gracias. Por recibirnos en su hogar, que es una Gracias. belleza que ustedes ya conocieron a lo largo de este programa. Es un museo. Es increíble ver estas piezas que nos ha mostrado, impactante parte de nuestra historia. Gracias. Y gracias por hacer y formar una historia nueva, diferente y actual hasta el día de hoy con sus aportaciones a la comunidad. Muchísimas gracias por
venir aquí a complacerme a mí, porque eso es lo que hizo. Ah, ese es un juguete de mis nietos. Y toca. ¿En serio? ¿En serio? Mira, vas a ver. Ponlo. A ver. A ver, pues tocaba. Y la abuela deja que los nietos entren. Así le enseña guitarra a los nietos. Que esté enojado conmigo cuando opere. Eso sí que no. Sí. Dios me la bendiga. Gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí.